Ahora sí. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de nuestra capacitación. Bienvenidos al rubro inmobiliario. Hoy vamos a hablar del segundo y el tercer hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero vamos a hablarlo de una manera un poco más enfocada en el rubro inmobiliario y con un ejemplo un poquito más claro, ¿sí? Para los que no estaban en la primera capacitación, pueden verla en YouTube, en mi YouTube de Sergio Dueñas Real Estate, o pueden verlo en el WhatsApp, en la comunidad de WhatsApp que tenemos, donde los links de YouTube, donde están los libros y todo el material que necesitan, va a estar ahí anclado, ¿sí? Bueno, eh, les comparto pantalla. Y ahí estamos. Bueno, la anterior semana hablamos del primer hábito, ser proactivo. Obviamente tiene que ver básicamente con que a todo el mundo le llueve, ¿no? Seas inmobiliario, seas desarrollador inmobiliario, seas el presidente, eh, seas quien seas abogado, policía, a todo el mundo le llueve, ¿no? Y todo el mundo tiene planes cuando llueve, entonces ser proactivo es la manera en la que tú accionas respecto a lo que te pasa con cosas que son externas a ti, ¿no? Continuando con este libro, vamos a hablar de empezar con el fin en mente, tener la meta clara, básicamente, ¿sí? Todos, de igual manera, tenemos el mismo tiempo, nadie tiene un segundo más o un segundo menos. Entonces, la diferencia de por qué mucha gente tal vez logra llegar a sus metas un poco antes que otros, siendo muy parecidas o teniendo un contexto tal vez mucho más, con más adversidad, etcétera, es por la planificación y por la visión, ¿sí? Empezar con el fin en mente, básicamente es la visión y visión de tu empresa, si es que tienes una empresa, la misión y visión de tu equipo inmobiliario, la misión, visión de tu proyecto bueno, comenzar con esta ruta, hacia dónde vamos. Porque no importa cuánto nos esforcemos, esmeremos en algo, si no tenemos claro hacia dónde va. Lo que también tiene que ver con esto, que lo vamos a hablar más adelante, pero todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, Steve Jobs decía, o bueno, tenía esta ideología de que cuando te despiertas, ustedes cuando se despiertan y piensan en todo lo que tienen que hacer en el día, realmente piensan en a dónde van a ir, qué trabajo tienen, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Están felices con lo que ustedes tienen en mente, o sea, con lo que ustedes van a hacer. Es decir, eh, tú sabes que hoy día vas a ir al trabajo, pero vas a tener un día pesado, vas a tener unos compañeros con los que no te llevas, vas a tener bueno, metas en el trabajo que no las sientes muy tuyas. Entonces, todo lo que vas a hacer en el día te hace realmente feliz. Si tú te haces esta misma pregunta todo durante por lo menos 4 días y la respuesta no es, sí, esto me va a hacer feliz o sí, este día voy a hacer cosas que realmente disfruto y cosas que realmente quiero, entonces tú deberías cambiar de rutina, cambiar de empleo, cambiar
de negocio, incluso cambiar de lo que sea que estés haciendo? Si la respuesta es sí, o sea, va a ser algo cansador, pero realmente va a sumar a todo lo que quiero hacer, va a ser algo muy movido, va a ser demasiado trabajo, pero realmente yo sé que esto va a aportar a mi futuro, o sea, ¿realmente te sientes feliz? Entonces, ahí es, ¿ok? Entonces, comenzar con el fin en mente, básicamente es planificar con una visión un poquito aspirativa incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros aplicamos lo que nos interesa? ¿Cómo es que nosotros aplicamos esto en el rubro inmobiliario? Si tú eres un agente inmobiliario y bueno, por decirles, ves un departamento, ves una casa que quieres vender. Yo tengo esta línea, ¿no? Esta línea que me suma, que me ayuda mucho y les ha ayudado mucho a las personas con las que comparto con mi equipo, que es básicamente yo no vendo, yo no, bueno, antes alquilaba, yo no vendo, no alquilo, no etiqueto, no tomo ningún producto que no me haga, no tomaría yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comienzas con un proyecto nuevo, una casa nueva, un departamento nuevo para poder darlo, tienes que planificar, tienes que ver, apuntar a quién va, bueno, ver a quién vas a apuntar, a qué cliente vas a apuntar, cuál es tu nicho objetivo, a quién le vas a vender, ¿ok? Y para eso, pues tienes que crear una estrategia para este cliente objetivo, ¿ok? Pero si tú realmente no te sientes muy bien con dar esta casa, departamento, alquiler, porque sabes que o está cara o no está en un bonito lugar, no está a un bonito precio, a un buen precio, etcétera, etcétera. Desde ya vas a comenzar bueno, vas a comenzar mal, ¿sí? Entonces, antes de empezar cualquier planificación, es ver si realmente este inmueble, este producto, este proyecto es algo que tú sepas, sientas que va a sumar. Porque si tú sabes, si tú tienes un conflicto con esto y lo único que te motiva es la bonita comisión, porque tal vez te pagan más incluso, porque el departamento está feo, qué sé yo, eh, no vas a tener, bueno, el comenzar con el fin en mente no va a ser muy claro y no va a ser muy provechoso. A diferencia que, por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que me pasaba? Al alquilar un departamento, yo vivía, por ejemplo, en un departamento en el Palmas del Sur, en Obrajes, ¿sí? Y era un condominio muy bonito, con una piscina atemperada, un jardín en La Paz, el jardín de niños, una canchita pequeña, y era bastante atractivo para mí y yo era muy feliz viviendo ahí, en La Paz, ¿no? Entonces, cuando captaba proyectos en ese lugar, tenía muy claro a quién apuntar, cómo hacer el copy, cómo hacer la estrategia comercial, quién era mi buyer persona. Buyer persona es básicamente la persona, el nicho objetivo al quien apuntamos, ¿ok? Creas una persona con todas las características que tú podrías, o bueno, que esa persona podría alquilar, ¿no? Es una persona joven, entre 25 y 40 años, y tiene un trabajo estable y le interesa un estilo de vida un poquito diferente, en una zona tranquila y tiene un capital entre 350 y $500. ¿Entienden? Es esa planificación hacia dónde vamos a apuntar. Comenzar con el producto, proyecto, departamento, casa, etcétera, terreno,
comenzar la estrategia con la ruta clara, pero no podemos comenzar con la ruta clara si realmente no nos atrae este producto, proyecto, casa, etcétera, a nosotros. O tal vez sí, pero es mucho más complicado y vas a tener mejores resultados con los proyectos que a ti te nazcan, a ti te latan, ¿sí? Un ejemplo claro es lo que tenemos acá, que les voy a mostrar. Nosotros bueno, como Increase Capital, siempre, bueno, antes, mucho antes de comenzar cualquier proyecto, nosotros hacemos un estudio de mercado. Y nosotros comenzamos incluso a hacer un estudio de mercado de cualquier terreno en aportación que nosotros veamos o cualquier proyecto que vayamos a realizar. Tenemos muy claro que todo proyecto, todo producto debería estar enfocado en Airbnb, ¿no? ¿Por qué debería estar enfocado en Airbnb? Porque actualmente el 80% del mercado son inversores y es a donde queremos apuntar y los inversores buscan rentabilidades, ¿no? Y la mejor manera en el rubro inmobiliario de sacar rentabilidad de un inmueble es comprar un departamento barato y comprar un departamento que esté enfocado en Airbnb porque puedes sacarle, bueno, en vez de 8%, que es el promedio en alquiler tradicional, 14, 15 o mucho más, ¿no? Bueno, tampoco mucho más, 14, 15, entre 12 y 20, digamos, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros comenzamos a ver cada proyecto y antes de ver cada terreno, tiene que cumplir con esto. Tiene que estar en una zona en la que se pueda desarrollar un proyecto enfocado en Airbnb y en una zona en la que tenga un potencial de plusvalía interesante porque, de nuevo, vamos a inversores. Entonces, comenzamos totalmente claros con eso. Y una vez que ya tenemos esto claro, buscamos ubicaciones. Bueno, le hacemos un estudio de mercado a los terrenos. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy claro, el terreno que tenemos en Equipetrol Norte, donde vamos a hacer un proyecto, la Torre Xavi Equipetrol, ¿ok? ¿Qué tiene de especial este sector? Es una zona con mayor potencial de plusvalía. Todo este sector es una pepa de oro, todo ese triángulo que ven es una pepa de oro. La verdad, veo una proyección muy interesante como Sirari, pero duplicado al otro lado. Y bueno, a la gente le interesa vivir en este sector porque tienes todo cerca, ¿no? Tienes el Ventura, tienes el Manzana 40, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que entendemos la ubicación y ya tenemos los datos suficientes, sabemos a dónde apuntamos. Hacemos el estudio de mercado y qué es lo que vemos acá. Sabemos que tenemos un promedio de 1350, una lista cero de 37% por debajo del mercado, un nicho objetivo de turistas, young millennials, y sabemos que con todo esto, sabemos que vamos a hacer una piscina, un churrasquero, un co-living, porque ya tenemos la base del estudio de mercado. Entonces, nosotros vamos a hacer este proyecto, ¿no? Una vez que tenemos el estudio de mercado, ¿qué es lo que hacemos? Lanzamos la lista cero. Entonces, tenemos muy claro que con todo el proyecto sabemos a dónde apuntamos. Apuntamos a inversores y a los inversores les ofrecemos no es esto de acá, aquí está. A los inversores les ofrecemos un producto 36% por debajo del mercado, una lista cero de $990 el metro cuadrado y con estos datos nosotros hacemos un evento. Entonces, cuando yo tengo estos datos, yo sé que en el evento, o tengo la visión de que en el evento se tiene que vender entre 20 y 30% del proyecto con una lista cero, que son entre 9, 12 departamentos que tienen que ser reservados, pagados y firmados para que
nosotros podemos tener un inicio con todo, un inicio brutal. Entonces yo tengo claro que esa es la meta, ese es el resultado que tengo que tener, ¿ok? Sé cuál es la ruta, sé cuál es la visión, ambiciosa, y obviamente ahí entra el tercer hábito. ¿Qué es el tercer hábito? Lo tenemos por acá. Establecer primero lo primero, ejecutar, accionar. Entonces, el segundo hábito es, primero, perdón, comenzar con la mente clara, con el objetivo en mente. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué- y estas son las acciones que vamos a hacer. Ya sabemos que vamos a romper un récord y vamos a hacer una lista cero y vamos a vender 12 departamentos o 11, 12 departamentos. ¿Ok? ¿Cómo nos organizamos? Primero, lo primero. Para eso tienen esta tabla, que es lo urgente, lo no urgente, lo no importante y bueno, lo importante, no importante, espera, no importante, importante, urgente, no, no urgente. Ahora sí. Lo que, una vez que ustedes tienen la ruta clara, tienen un tiempo, ¿no? Vamos a hacer esto en 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Lo mismo con el departamento. Vamos a, por decirles, alquilas un departamento y, bueno, perdón, captas un departamento para alquilarlo y voy a alquilar este departamento en 2 semanas a un cliente que es un cliente joven entre 29 y 35 años, que tiene liquidez porque trabaja para una empresa y tiene un salario promedio de $600. Entonces ya sabemos a quién le vamos a vender y la pregunta es el cómo, ¿no? Ya. Entonces, para todo esto, ambos escenarios, tanto para alquilar un alquiler, dar en alquiler un departamento, o para vender un proyecto en lista cero y planificar un evento, está la estrategia comercial. Sabemos a quién, sabemos cuándo, cuál es la meta, en qué tiempo, cuántos depas, etc., ¿no? Y ya, cuando ustedes tienen la planificación de por ejemplo, para el evento de lanzamiento de la Torre Shaik Petrol, ¿dónde va a ser el evento? En un hotel, tan, 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 tan. ¿Qué fecha? Tantos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer dentro del evento? ¿Qué es lo que le vamos a invitar a los clientes dentro del evento? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer extra por estar dentro del evento? ¿Cuánta gente máximo va a poder ir al evento? Toda esa planificación necesita también marketing, ¿no? Sabemos que vamos a llegar ahí y necesitamos una estrategia de marketing, una estrategia comercial. Bueno, todo esto es la estrategia comercial. Una estrategia de marketing para atraer a sus clientes y llevarlos hacia el evento, ¿no? Entonces, ahí hacemos una estrategia de videos, una estrategia de videos en TikTok, una estrategia con un embudo en Linktree, una estrategia que vaya enfocada a captar clientes que les interese, a quienes podamos aportar este valor, quienes puedan generarle este rendimiento, esta plusvalía inmediata en la lista cero, ¿no? Entonces, hacemos los videos, hacemos toda la planificación del copy, hacemos toda la planificación de todo lo que se necesita. Y entre todas las cosas que se tienen que hacer, entre toda el objetivo final, hay acciones que se deben hacer. Ahora, ¿qué acciones, cómo sabes qué acciones deberías hacerlas ya y qué acciones deberías hacerlas de acá a una semana y qué acciones eh, podrías delegarla a alguien de tu equipo? Para eso está este esquema, ¿sí? Cosas importantes y urgentes son cosas que se hacen,
son cosas que las haces ya esta semana, las agendas. Por decirles un ejemplo, cosas urgente, importante para alquilar un departamento, verificar, verificar el tema legal. Verificar el tema legal antes de publicar cualquier cosa, verificar el tema legal, que el inmueble esté a nombre de la persona con la que estás hablando, ¿no? Porque no importa que te paguen, de última, la persona te va a pagar el alquiler y no el cliente o cualquier tema, pero si no está su nombre, si no tiene todo en orden, si tiene algún problema X con lo que sea, puede pasar que se está divorciando y el departamento lo tienen que vender, entonces tú vas a alquilar un departamento que está con problemas de quién se queda con el departamento. Tu cliente va a tener problemas de acá a un medio año o 8 meses, entonces, me dejo entender, importante, urgente, no delegable, que lo haces tú, es verificar que todo esté en orden, ¿ok? Perfecto. Importante, urgente, en- antes de lanzar un evento, definir el hotel, definir cantidad de personas y definir, bueno, y definir cuándo hacer el perfil para mostrarles a los inversores y cosas que son urgentes e importantes, ¿ok? Son que se agendan para hacerlas esta semana. Lo que dice acá, escribir eh, bueno, hay algunos ejemplos en realidad, ¿no? Urgente, pero no importante, por decirles. Eh, en este tema puede ser algo como urgente, no importante, es el tema de hacer una carta para enviarla al hotel donde vamos a hacer el evento. ¿Es urgente? Sí, pero no necesito hacerla sí o sí yo porque es una carta más burocrática, ¿no? Entonces la delego y la paso a alguien que la haga para mañana, pasado mañana o al final de la semana, ¿no? Lo delego. No importante, pero, eh, pero es urgente, ¿no? Necesitamos hacerlo para máximo el miércoles, entonces se hace hasta máximo el miércoles, pero no lo hago yo, lo delego, ¿no? Eh, bueno, en el caso de urgente, no importante, también por decirles, quieren alquilar, bueno, alquilan un local comercial, quieren alquilar un local comercial y no tienes tiempo tú porque tienes varias reuniones, pero no puedes comenzar sin sacarle las fotos, ¿no? Entonces agarras y le pides a una persona que vaya al lugar y le saque fotos por ti, porque no necesitas hacer eso sí o sí tú, ¿no? Urgente, no importante. Ahora, no urgente, no importante. Ni es urgente, ni es importante. Se elimina de tus prioridades. Si te sobra el tiempo, lo haces, ¿no? Pero no es algo que realmente necesites ocuparte ahora, ¿no? Entonces, es algo que se va a hacer, se tiene que hacer, puedes ponerla en la lista de cosas pendientes, pero al final, pero no es prioritario, ¿ok? Ahora, no urgente, pero importante. Es algo que no necesitamos hacerlo hasta mañana o hasta pasado mañana, pero necesitamos hacerlo. Eh, por decirles un ejemplo, el mismo escenario, necesitamos visitar el hotel para saber dónde van a ir las mesas, dónde van a ir las sillas, dónde va a ir el tema del catering, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, el evento es de acá 3, 4 semanas, por ejemplo, y no necesitamos hacerlo hasta el miércoles. Entonces podemos agendarlo y hacerlo el sábado. Sí, lo hacemos el sábado, lo hacemos el viernes. Un horario que tenga tiempo, o si no, el siguiente lunes.
Entonces, no es urgente para hacerlo ya, pero si necesitas hacerlo tú y no puedes delegarlo, se hace, ¿no? Eh, el tema eh, de no urgente pero importante en un alquiler, ¿cuál vendría a ser? A ver, podría ser... mm, mm, mm. Bueno, en ese caso no hay, no hay no hay muchos ejemplos, ¿no? Por eso, mientras más extenso, más grande sea la planificación o el proyecto o las cosas que tengas que hacer, más vas a necesitar esto. Mientras menos necesites, pues hay cosas que te van a parecer más urgentes e importantes, digámoslo así, ¿no? Pero tienes que saber diferenciar y tienes que organizarte, ¿sí? Entonces, esto aplica para alquilar un departamento o para hacer un evento de lanzamiento de un proyecto. ¿Se entiende? Pero vuelvo y repito, para el tema inmobiliario, todo esto es, antes de todo esto, es en el caso de un departamento que tú vayas a consignar para alquiler, o una casa para venderla, o un anticrético, etcétera, es realmente esto, este producto, esta casa, este departamento me gusta, o sea, me sentiría bien vendiéndosela a otro cliente, no necesariamente una casa donde tú vivirías, sí o sí, pero que tenga cualidades que tú sientas que le estás aportando a la otra persona. ¿Me dejo entender? Si es así, vas a comenzar bien y vas a comenzar y las cosas van a ir mucho más rápidas. Y para un proyecto, pues, para eso está el estudio de mercado. Si tú haces un estudio de mercado y también para el alquiler, ojo, alquiler, departamentos, casas, hagan siempre un estudio de mercado para esa casa, ese departamento y demás, porque eso les va a dar una base mucho más sólida para eh, sentirse tranquilos al momento de ofrecerlas, porque en el estudio de mercado te marca que alrededor de la casa que estás vendiendo, las casas parecidas están a $120,000 y tu casa está a 110,000. Entonces, de acuerdo a la zona, estás un poco por debajo del mercado, un 8% más o menos, por debajo del mercado. Entonces, estamos bien, ¿no? Pero si de repente haces un estudio de mercado y la casa resulta que está a 130,000 en una zona de 115,000, eh, bueno, o sea, no, siendo un producto parecido, no te vas a sentir cómodo, no te vas a sentir bien y lo más probable es que no la vendas. No importa que también te paguen la comisión, ¿sí? Y lo mismo para un proyecto. Por eso es que nosotros hacemos un estudio de mercado y por eso es que la lista cero se vende tan rápido. Porque la, no es fe en la que nos basamos o no es un tema de gusto o algo sesgado. Está en base en datos y con eso podemos eh, lanzarlo de manera segura. O sea, seguros de nosotros, seguros de que nosotros estamos dando un producto, un proyecto que aporte valor. ¿Ok? Entonces, hasta acá vendría a ser esta... Ok. Hasta acá vendría a ser el segundo y el tercer hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva aplicados en el tema inmobiliario. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios ahora. Y algo que quiero agregarles es el tema de los podcasts. El tema de los podcasts, que ya habíamos hablado que estamos leyendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero a la par, y esto un poco de spoiler, porque esto lo vamos a hablar un poco más adelante del tema de la organización, pero a la par de estos temas, ustedes ya deberían estar escuchando por lo menos
uno de dos autores de podcast, que es el que se los recomiendo y que lo escuchen desde el primer podcast, es decir, de que vean cómo se va desarrollando toda esta marca personal que tienen. El podcast de Gus Marcos, ya, el podcast de Gus Marcos, que tiene un podcast donde él habla de cómo es que él comenzaba con la meta clara, por eso también les hablo de este podcast. Gus Marcos, búsquenlo en Spotify, comienza con la meta clara para ser desarrollador inmobiliario y comienza como desarrollador inmobiliario buscando terrenos en aportación para hacer casas, ¿no? Y comienza casa por casa y buscando una y otra, y es algo bastante interesante para que ustedes lo escuchen como primer podcast y puedan entender de qué trata todo esto, ¿no? Obviamente hablamos de números y demás, pero comenzar con la visión clara y comenzar con la meta clara y esa euforia es lo que hace que los resultados de este modelo de negocio de tema inmobiliario funciona. ¿Sí? Si no hay preguntas, me parece que no. Nos vemos. eh, yo creo que la siguiente semana, si es antes, les aviso también. Y para los que estén viendo estos videos, bueno, pueden repetirlos cuantas veces sea necesario, tanto el primer como el segundo capítulo y los que vayamos a hacer. Un abrazo a todos. Voy a parar la grabación. Se me cuidan.